Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es David González, estamos en el módulo de teoría pedagógica y el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje de la Revolución Francesa, la Ilustración y un pedagogo pues un poquito por rebote de Juan Jacobo Rousseau. Antes de comenzar a hablar de Juan Jacobo Rousseau, me gustaría comentar algunas cosas respecto a su plataforma Moodle. Se generó un acuerdo entre la plantilla docente respecto a cómo se les iba a comunicar su avance. Entonces, supongo que la maestra Gloria habló con ustedes hace un momento respecto a cómo se les va a publicar este listado de seguimiento. En teoría pedagógica se va a hacer lo mismo en el transcurso de la próxima semana. Me comprometo formalmente con ustedes a entregar, publicar en el módulo esta hoja Excel donde está el nombre de cada uno de ustedes, donde aparecerán los productos que deben de haber entregado y en consecuencia ustedes podrán identificar aquellos que ya entregaron y aquellos que todavía no han entregado. La intención, muchachos, es llegar al siguiente mes con todos los elementos. Es decir, si algo nos falta, estamos a tiempo de ponernos al corriente y son alumnos de excelencia que merecen calificaciones de excelencia. Entonces, pues vamos a generar una corresponsabilidad. Nosotros, como sus docentes, tenemos responsabilidad en su proceso formativo y ustedes como alumnos también tienen una responsabilidad para con ustedes mismos. Es decir, pues el maestro no les va a poner el 7, no les va a poner el 8, no les va a poner el 10. El número va a ser el resultante de la responsabilidad del maestro en la asignación de tareas, perdón, y va a ser también resultado de la responsabilidad que ustedes han tenido para entregar las diferentes actividades que se van desarrollando a lo largo del curso. Les voy a encargar eh, de la manera más atenta que por favor vayan poniendo atención en cada una de las asignaturas, no nada más en teoría pedagógica, en cada una de las asignaturas vayan poniendo atención de lo que tienen que entregar, lo que ya entregaron y lo que aún no entregan, para que al final de este periodo, que termina en diciembre, les digo, el próximo mes ya ingresamos a lo que es el periodo del mes de cierre, para que cuando esto termine en diciembre, todos salgamos conformes, todos salgamos contentos y sobre todo salgamos agradecidos el uno con el otro por el trabajo realizado. Entonces, una vez que les he hecho este comentario y esta invitación a que sigan trabajando, pues vamos a ingresar en materia de lo que nos corresponde el día de hoy. Rousseau y la centralidad del problema educativo o también la educación naturalista. Para poder hablar de Rousseau, el filósofo, muchachos, tenemos que entender a Rousseau, el hombre. Todos somos víctimas de nuestra historia, de nuestros procesos, de nuestras desgracias, de nuestras fortunas y de la forma en la que nos desenvolvemos en el ambiente. Juan Jacobo Rousseau no es la excepción y mucho de su teoría va a estar asentado en lo que él estuvo viviendo a lo largo de su niñez y adolescencia, a lo que vivió como revolucionario francés y a la reflexión a la que fue obligado. De manera breve,
Juan Jacobo Rousseau, hijo de un relojero, quedó huérfano de madre poco tiempo después de que nació. Entonces, bueno, su cuidado y su formación estuvo a cargo de su padre. Él le toca vivir en una Francia que entra en una crisis económica, política, social, muy importante, donde la nobleza empieza a perder privilegios, donde se genera un descontento social y donde la burguesía, que emerge como una nueva clase social, toma eh, las riendas del desarrollo económico, no nada más de Francia, sino de todo el mundo. Emerge la burguesía como una clase política. Esto, pues, indudablemente nos lleva a una concepción de una Francia en crisis en el momento en el que Juan Jacobo Rousseau era un niño, un joven, pues tenemos una Francia en crisis. Él vive alejado de la capital y en consecuencia, pues los infortunios son todavía mayores. El, el padre de Juan Jacobo Rousseau tiene que separarse de él, pues porque no hay un sustento suficiente y el pueblo no da lo suficiente para que vivan. Les recuerdo que él era relojero, es algo que le va a dar un sentido de lógica y sistematización a Juan Jacobo Rousseau. Y Rousseau, muy joven, antes de los 15 años, parte hacia Ginebra. En este, en este lugar se hace aprendiz de carpintero, trabaja como empleado en casa de una viuda y tiene la fortuna de que el carpintero es noble con él, le enseña el oficio y esto le permite mantenerse pues algunos años como empleado de esta casa en el cual fue recibido y en el que se dedicaba a la reparación de enseres menores a partir de lo que él sabía, lo poco que sabía de carpintería, lo que le había dejado su padre como relojero, pero también su padre también le deja el gusto por la lectura, no solamente, eh, digamos que el oficio o el incipiente oficio de relojero, sino que también le deja el gusto por la lectura. Su padre le inculca el gusto por los clásicos, por la filosofía clásica, por Platón, Aristóteles, y entonces, en esta casa donde él estaba trabajando como ayudante, se encuentra con esta viuda que también le va permitiendo, pues, ir adquiriendo más libros. Recuerden que una vez que se desarrolla la imprenta, pues la cultura empieza a ser digamos que más accesible para todos los estratos. Entonces, bueno, Rousseau tiene una suerte de autodidacta, empieza a leer, sigue, eh, pues de alguna manera desarrollando este gusto por la filosofía clásica y llegado, digamos que su juventud, cerca de los 20 años, se dirige a Francia, a la capital, donde en ese momento Francia es el centro del mundo cuando hablamos de cuestiones de filosofía política, literatura y teoría social. En este momento, París se ha convertido en la cuna de la revolución más importante que va a haber el mundo en la parte político-social, que es la Revolución Francesa. Rousseau se convierte en parte del enciclopedismo, en parte del movimiento de la Ilustración y también le toca
ser parte de la Revolución Francesa, hasta que la cosa se pone complicada. Ya cuando la revolución toma tintes de terror, gracias al Barón de Robespierre, entonces empiezan a caer como en desagrados Robespierre, Rousseau, porque digamos que hay dos concepciones de la revolución. La que tiene Rousseau es una revolución, pero desde el ámbito democrático, idealista, y la visión que tiene Robespierre, Voltaire, Diderot, es una revolución salvaje, sanguinaria, que no deje piedra sobre piedra, que destruya toda la estructura y que permita fundar una Francia nueva. Rousseau alega que no es el sistema político lo que está podrido, sino la sociedad en sí, y que la sociedad como tal es corrupta. O sea, lo que les trata de demostrar Rousseau a los revolucionarios es que de alguna manera todos son culpables y todos son responsables de la pobredumbre en la que se convirtió el sistema político francés. Y bueno, si quieres caerle mal a alguien, pues enúnciale sus defectos. Y es justamente lo que le pasa a Rousseau. Cuando los revolucionarios franceses se dan cuenta que Rousseau no comparte sus ideales, y cuando Rousseau se da cuenta que empieza la época del terror con Robespierre, donde estás a favor de la revolución o estás en contra de la revolución, y si estás en contra de la revolución te cortamos la cabeza. Entonces Rousseau opta por la fácil, se va de Francia, se queda en una granja en las afueras de Francia a reflexionar sobre la vida. Y es ahí donde realmente va a nacer el genio, donde va a nacer el filósofo, a partir de la reflexión que le provoca todo lo que hasta ese momento le ha tocado vivir. Y entonces se afina el contrato social, se genera el Emilio, viene el discurso del método y viene Eloísa, que un tratado sobre el amor. Eh, la Revolución Francesa va a continuar su curso y al final se van a recopilar todas las obras de los diferentes personajes que estuvieron participando en la Revolución Francesa. A eso lo vamos a conocer como el enciclopedismo, y digamos que la parte que deja Rousseau es la semilla de las teorías pedagógicas actuales, de la concepción de la escuela en su sentido humanista y de la concepción de la pedagogía de la liberación. Entonces, vamos a compartir rápidamente un video para que en otra voz se escuche lo que les acabo de decir. Está un poquito bajo el volumen, entonces si quieren súbanle un poquito a su computadora o vayan por un audífono para que puedan escuchar correctamente. Es un video bueno que ya tiene sus años. Se escucha un poquito bajito, pero vale la pena. Son 5 minutos nada más. Por favor, vamos a verlo. Rousseau concebía que el estado natural del hombre, antes de surgir la vida en sociedad, era bueno, feliz y libre. Sostenía que la cultura era una capa de convenciones y arbitrariedades que pervertía las condiciones del hombre en su estado natural. Para Rousseau, el hombre primitivo era más libre. Cuanta mayor cultura adquiría, se volvía más dependiente y menos libre. A partir de la publicación del discurso, el entorno que lo había acogido comenzó a ser menos amistoso. Esta oposición de sus ideas con lo que proclamaban los enciclopedistas lo llevó a romper definitivamente
su amistad con Diderot. En 1754 publicó Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. Rousseau hacía una dura crítica a las instituciones políticas y sociales, a quien consideraba como grandes corruptoras de la inocencia y bondad naturales del hombre. Este pensamiento constituiría la base de la doctrina que luego desarrollará en el contrato social. La publicación del discurso sobre la desigualdad entre los hombres provocó el distanciamiento definitivo entre Voltaire y Rousseau. En contra de la tesis de Rousseau, Voltaire no creía en ninguna inocencia y bondades naturales del hombre. Para Voltaire, no es la sociedad, el Estado o la cultura la que pervertía esa inocencia primigenia del hombre. Era el propio hombre el que generaba las propias condiciones de su miseria. Para Voltaire, Rousseau fue el peor traidor a las luces. A principios de 1758 existía un estado de guerra entre los enciclopedistas y Rousseau. Debido al clima hostil y a las críticas por parte de los ilustrados, Rousseau decidió refugiarse en las afueras de París. En este período escribió sus obras más importantes: La Nueva Eloísa, El Emilio y El Contrato Social. Rousseau fundamentó el contrato social en la consideración de que la civilización, en lugar de mejorar al hombre, lo corrompía, porque la sociedad estaba estructurada de forma injusta. Por lo tanto, si se quería mejorar al hombre, antes había que mejorar a la sociedad. Frente a las injusticias sociales y la fractura de clases, los hombres debían establecer un nuevo contrato social que los acercara a su estado natural. Para Rousseau, toda autoridad legítima entre los hombres se basaba en un acuerdo. El nuevo contrato social era un pacto de la comunidad con el individuo y del individuo con la comunidad. Los hombres debían establecer un contrato por el que cada uno pusiera en común su persona y todas sus fuerzas bajo la suprema dirección de la voluntad general de todos los integrantes de la comunidad. A esto Rousseau lo va a llamar Estado o soberano. La voluntad general se constituía en fundamento de todo poder político. Decía la necesidad de un legislador. Aunque decía que la voluntad general era siempre conveniente, no siempre podía determinar dónde estaba el bien común. La voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la dirige no es siempre esclarecido. Los particulares conocen el bien que rechazan. El público quiere el bien que no ve. Todos tienen igualmente necesidad de conductores. Es preciso obligar a los unos a conformar su voluntad con su razón y enseñar al pueblo a conocer lo que desea. Entonces, de las inteligencias públicas resulta la unión del entendimiento y de la voluntad en el cuerpo social. De ahí el exacto concurso de las partes y, en fin, la mayor fuerza del todo. He aquí de donde nace la necesidad de un legislador. Entendemos entonces al legislador como guía de la voluntad de la razón. Y quiero aquí hacer pues digamos que un enlace, ¿no? Y quiero llevarlos a la reflexión siguiente. La voluntad general siempre es recta. ¿Esto como a qué nos suena? Como ese discurso del pueblo sabio. Y justamente de ahí viene. Las ideas de Juan Jacobo Rousseau se van a retomar en unos extremos muy favorables para un grupo y desfavorables para otro. Dice, todos tienen igualmente necesidad
de conductores. Existe este guía, este personaje que hace que la voluntad de todo el pueblo bueno confluya. Y no es, y de verdad, no es payasada, pero así es como van naciendo todos estos dictadores de la época moderna. Porque este mismo discurso lo va a retomar después Marx y le va a dar un sentido que lo va a enlazar con la parte económica y con los procesos productivos. Y de ahí va a agarrar un vuelo estrepitoso. Voltaire habla del contrato social de una manera muy idealista. La bronca es cuando todo esto se empieza a dirigir hacia los intereses del hombre. Y entonces, pues si nos ponemos a pensarlo, pues al final Voltaire no estaba tan mal. No es la sociedad la que corrompe al hombre, es que el hombre pues tiene sus vicios y sus perversiones que lo llevan a controlar a sus hermanos. Y bueno, hice este stop para reflexionar sobre esa parte, ¿no? Como un pensamiento tan ideal que tiene que ver con una paz general, con un entendimiento común, con un bien común, a veces se logra descomponer en estas cosas. Rousseau en el contrato social propone que hay que encontrar una forma que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona. O sea, el factor comunidad, vamos a llamarlo de esa manera, va a defender al individuo, la estructura va a defender al individuo y a sus bienes, por medio del cual cada uno, al unirse a los demás, no obedece más que la voluntad de sí mismo, porque la voluntad de sí mismo es la voluntad del pueblo. Pero ojo aquí, esta idea de la libertad y los bienes de cada asociado, también se descompone un poquito con la teoría de Marx, porque Marx ya no nada más habla de la libertad, sino también habla de los bienes. Y entonces el hombre da la libertad y da los bienes en busca de un bien común, porque todos cuidamos de los bienes que son de todos y todos cuidamos de la libertad que es de todos. Y ájale, ahí está Cuba. ¿Mm? Y ahí estuvo la Unión Soviética y ahí está eh, Corea. Y están bajo este precepto de que cada quien pone lo poquito que tiene, porque al final eso que tú tienes es de todos y lo que es de todos, pues también es tuyo, pero al final lo que es de todos no es de nadie. Entonces, el contrato social, ¿por qué es tan importante y por qué Rousseau llega a tener una parte preponderante en la historia? Pues porque de aquí se desprende, hay nomás la teoría marxista y la teoría de la pedagogía libertadora y la teoría, la pedagogía humanista. No es cualquier cosa lo que deja Rousseau. Y si bien es cierto que es consecuencia de todo un proceso histórico en el mundo, pues también es un megatrampolín para todo lo que va a venir después. O sea, es esta parte, Rousseau se convierte en esta piedra que cae al agua y hace una serie de ondas que no acaban de terminarse. Entonces, una parte, digamos, pedagógicamente, que es de utilidad pedagógicamente hablando, es esta parte de la libertad. No se trata tanto de conservar intacta la libertad natural, o sea, el estado natural del hombre, sino más bien de transformarla en libertad cívica. Y es ahí cuando Rousseau habla de la libertad
en función de el tránsito de la heteronomía a la autonomía. Este tránsito es uno de los principios de todas las escuelas en todo el mundo. No hay un sistema educativo que no busque este tránsito de la heteronomía a la autonomía. ¿Qué significa el tránsito de la heteronomía a la autonomía? Bueno, esto es únicamente que el hombre no solamente obedezca las reglas. Cuando tienes que poner un policía para que obedezcas una indicación, entonces hay una conducta basada en la heteronomía. O sea, las reglas que tú respetas las reglas que están fuera porque alguien te las está haciendo valer. Pero ¿qué pasa cuando tú ves o cuando tú generas este tránsito y te vuelves autónomo? Entonces, con que tú veas una raya pintada en el piso con negro y amarillo, automáticamente sabes que no debes de pasar de ahí. Y no necesitas un policía que esté ahí atrás de la raya diciéndote que no puedes pasar, o no necesitas un anuncio que te diga que no debes de romper el vidrio del extintor. O sea, es algo que ya sabemos. Es algo que ya sabemos que se puede o que no se puede hacer. Porque entendemos el bien que nos implica respetar ese límite. Y entonces es ahí donde esta libertad cívica existe. O sea, es un poquito tal vez contradictorio desde una perspectiva muy simplista, pero es enriquecedor si ustedes lo ven desde una óptica educativa, filosófica. Ustedes ya están estudiando una licenciatura, entonces es importante que empiecen a ver las cosas de una manera diferente. La libertad cívica consiste en que yo soy libre de hacer lo que quiera porque no quiero hacer aquello que desata un mal y porque quiero hacer aquello que procura el bien común. Entonces, uno se vuelve libre en el momento en el que no te obligan a no hacer algo, sino que tú lo haces simplemente, o que tú lo dejas de hacer simplemente porque sabes que eso no está bien. ¿Por qué nosotros no tiramos basura en la calle? Porque sabemos que eso no está bien, porque al final nos acarrea más problemas. ¿Por qué nosotros a lo largo de nuestro trayecto profesional nos convertimos en personas menos pacíficas y menos brutas en función de la respuesta agresiva en términos físicos? Porque sabemos que eso acarrea más problemas que soluciones. Es decir, en medida en la que conocemos las cosas, en medida en la que sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de nuestros actos, entonces nosotros mismos nos vamos generando límites y entonces somos libres de una manera cívica. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer más de lo que ya estamos nosotros marcados y no necesitamos que nadie nos diga que no lo debemos de hacer. Ese es el punto que Rousseau nos deja y que retoma, insisto, toda la pedagogía en el mundo. Este tránsito. Educar en términos democráticos. Entonces, ¿qué es lo que ve Rousseau? Rousseau ve que el hombre es pervertido y se vuelve perverso a partir de la relación que tiene con la sociedad, con las estructuras sociales. Y entonces, en su libro, Emilio, que les decía, hace desde esta
desde este retiro que él solito se obliga, pues, lo que les decía, ¿no? Le están cortando a todo mundo la cabeza y el Robespierre se está bañando en sangre, pues él inteligentemente y bajo esta libertad cívica prefiere llegarle de París y que no, y él mantener la cabeza sobre los hombros, y entonces es en este exilio que él escribe su libro Emilio, donde a partir de una obra literaria, él describe cuál debe de ser el proceso formativo de un niño y sugiere que los hombres deberán ser educados para la democracia mediante pequeñas repúblicas. Estas pequeñas repúblicas, él entiende la república como la teoría clásica, la cosa pública y que está conformada por el interés común. Entonces, él lo que propone es que existan grupos de alumnos en función de la edad. Ojo, esto ya lo dijo Platón. Si ustedes hacen un poquito así como de memoria, en la parte de cómo deberían de estar organizados los alumnos, bueno, de cómo deberían de estar organizando el hombre a lo largo de su desarrollo, entonces, pues también lo sugiere Platón, estas pequeñas repúblicas, estos grupos en los cuales primero están los niños juntos dedicándose, si se acuerdan, únicamente a los cantos y de ahí crecen y se conforman otra vez grupos que se dedican a la oratoria y crecen y pasan a ser grupos que se dedican a actividades con la milicia y crecen y les enseñan álgebra, geometría y crecen y entonces ya pueden ser filósofos. Entonces es lo mismo que está diciendo, que dice Rousseau en el Emilio, que retoma de Platón y que de ahí se va a agarrar después Piaget. Entiende la educación sobre los oficios no solamente como el desarrollo de las habilidades, sino como la transformación del espíritu. Y es aquí donde donde están los cimientos, donde está la base de la educación con un enfoque humanista. Una educación que atienda el desarrollo de las artes y el desarrollo del individuo. Entonces, Rousseau está sentando las bases de una educación humanista. Ustedes en su programa de estudios y en el programa de estudios de sus hijos, sus sobrinos, sus parientes, sus vecinos, todos estamos trabajando en un programa o en un currículo que está con un enfoque humanista. Se está buscando un alumno analítico, crítico, reflexivo, a partir de los principios del humanismo. Entonces, pues échenle, si esto pasó por ahí de 1750, 1760, pues nada más échenle cuentas de casi cuántos años se determinó esto. A partir de ahí pasaron muchas cosas en el mundo y esta teoría social fue olvidada, fue retomada, fue mejorada hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, en esta educación, Rousseau dice, tenemos dos tipos de educaciones, la educación natural y la educación negativa. ¿Y cuál es cuál? La educación natural es el estado salvaje del hombre, es lo que veíamos en el video, el hombre en su estado natural es noble, es virtuoso, aprende y se desarrolla con el medio y gracias al medio, pero las estructuras sociales son las que lo corrompen, las que digamos que lo contaminan con estas ambiciones, perversiones. Y se distingue dos tipos entonces de educación. La educación que podría tener el hombre si lo dejáramos en su estado natural y sin incidir en él. Y la educación negativa, que es la que genera la sociedad con sus estructuras en el niño. La educación negativa entonces hace al hombre egoísta, perverso, porque lo que dice Rousseau es que el hombre en su estado natural no busca
no es egoísta, pues. Rousseau, al igual que Platón y al igual que 200 años después, Piaget, Vygotsky, Brunner, identifica periodos en la etapa del desarrollo del niño. Y dice, hay un periodo en el que predomina el sentido. Esto ya lo vemos acá, sentido, utilidad y razón. Dice, hay un periodo en el que se predomina el sentido, en el que el niño se alimenta se nutre de su ambiente, en el que recupera todos los elementos que están a su alrededor, y esto es hasta los 12 años. Una vez que llega el niño a los 12 años, entonces se empieza a considerar la utilidad de los elementos que hasta el momento obtenido, y entonces aquí hablamos del uso de herramientas. Y esa es una proyección que tiene Rousseau, porque fueron más o menos los años en los que él estuvo aprendiendo de su padre, hasta los 12 años. Después hubo este periodo en el que él se desarrolló como aprendiz de carpintero, cuando se desarrolló como encargado del mantenimiento de la casa en la que vivía, y entonces él dice, bueno, a partir de los 13 y hasta los 15 años, entonces el niño le encuentra la utilidad a todo lo que ha aprendido. Insisto, se proyecta, pero no necesariamente pasa así. Y dice, viene después la edad de la razón, que es lo que nosotros veríamos como este cambio estos cambios de la pubertad, ¿no? Físicamente hablando, fisiológicamente hablando, que también dan pie a algo que nosotros conocemos como los conflictos de la adolescencia. Dice la edad de la razón, que es al mismo tiempo la edad en la que se desarrolla el sentido moral y empieza a despertarse el interés por los problemas religiosos. Hay un sistema de, digamos, un razonamiento complejo. Vamos a comparar esto con lo que dijo 200 años después Piaget. Piaget también nos decía que había una etapa en la que el niño tenía operaciones concretas, en los que hacía un ordenamiento, una clasificación. Entre los 0 y los 3 años teníamos un niño egoísta, y a partir de ahí y hasta los 9 años teníamos operaciones concretas. Entre los 10 y los 12 años, Piaget dice que hay operaciones formales, es decir, el niño genera habilidades, correlaciones, y es lo mismo que está diciendo Rousseau, que hay consideraciones de utilidad, es decir, el niño moviliza los conceptos, y es lo mismo que dice Piaget 200 años después, el niño moviliza conceptos y desarrolla habilidades, y a partir de eso se desarrollan habilidades intelectuales superiores, análisis, síntesis y valoración, es lo que dice Piaget. ¿Qué es lo que dice Rousseau? La edad de la razón entra a los 15 años, a partir de ahí hay un desarrollo del sentido moral y un interés por problemas religiosos que obligan a la valoración. Entonces, ya Rousseau y Piaget están hablando de cosas muy cercanas. Yo no me atrevo a decir que están hablando de lo mismo, pero sí están hablando ya de cosas muy cercanas. Y todavía Rousseau va a ir más allá. En su momento lo vamos a ver, pero únicamente, digo, un bitcito de cultura general con Emmanuel Kant propone algo que es innovador y descabellado al mismo tiempo en su época. Propone un desarrollo de la felicidad del niño y habla del motivo eudemonista y el utilitarista. Entendamos por motivo eudemonista únicamente como la búsqueda de la felicidad del niño, como esta parte en la que el niño obtiene satisfactores que adquiere del mismo medio, ¿no? Y entonces él dice que el niño tiene una búsqueda de la felicidad, que el niño busca ser feliz
y al mismo tiempo va reconociendo los elementos de su realidad, porque interiormente sabe que está destinado a convertirse en un ser útil y que en su momento, y me refiero para acá, y que en su momento tendrá que realizar consideraciones de utilidad y desarrollará su intelecto, pero por lo pronto hay algo que parece un pensamiento muy, muy de la última época, muy de, digamos, innovador, ¿no? Algo muy nuevo. Dejemos que los niños sean niños para que sean adultos responsables, para que tengan un desarrollo pleno. Bueno, pues sí, esto también lo dijo Rousseau hace 200 años, no es nada nuevo, no es el enfoque de la nueva escuela mexicana, esto ya se había descubierto y ya se había tratado desde hace muchos años, y es la parte rica de este curso de teoría pedagógica, que no me los vengan a... que a ustedes no los vengan a pantallar. Ustedes tienen todos los elementos y van a salir de esta asignatura con todos los elementos conceptuales que les permitan tener un argumento sólido. Y entonces, cuando hablamos de este desarrollo del niño, de este desarrollo integral del niño, que el niño tiene derecho a jugar, tiene derecho al esparcimiento, tiene derecho a una familia. Sí, señores, esto no es de ahorita. Esto ya lo habíamos visto. Esto hace más de 200 años, Rousseau ya lo había contemplado en uno de los movimientos políticos sociales más importantes de la historia del mundo. No nos están vendiendo nada nuevo. El problema es que, aunque esto tenga 200 años, no hemos sabido aplicarlo. Y ahí está el problema, que lo conocemos, que tenemos muchos años conociéndolo, que esto lleva muchos años mejorándose y de todas formas no somos capaces de ponerlo en práctica. Este es el problema de la pedagogía. Este es el conflicto que tiene la teoría pedagógica, que llevamos muchos años hablando de lo mismo y al mismo tiempo hemos pasado muchos años haciendo lo mismo. Y entonces Rousseau habla de la escuela como un espacio bárbaro, no la dejó barata, habla de la escuela como un espacio bárbaro que pretende sacrificar el presente al porvenir. Ya después, Gramsci, en la teoría de la reproducción de las clases sociales, dice algo muy parecido. La escuela sirve para ser obreros, no sirve para enseñar a la gente, sirve para ser obreros, para que la gente se acostumbre al timbre del cambio de cada hora, para que se acostumbre a estar sentado en un escritorio y a cubrir sus 8 horas de oficina. La escuela no es un espacio de libertad, es un espacio de adoctrinamiento. Y digo, eso lo dijo Gramsci 150 años después que Rousseau, pero ya Rousseau ya lo había comentado en su momento. Él identifica que la suerte que él tuvo no la tienen los demás. Él fue una persona que tuvo la suerte de tener una educación informal a lo largo de su vida, ¿no? Que le permitió tener pues personas que lo fueran acompañando en su proceso de formación. Pero él también se da cuenta que la escuela de ese tiempo es una escuela controlada por la iglesia, que es gacha por decirlo menos, ¿no? Que tiene reglas muy estrictas, que está formando individuos muy encerrados en sí, que los toma a muy temprana edad y sobre todo que no los deja desarrollar su capacidad crítico y reflexiva, sino meramente utilitaristas. Entonces, hace una crítica muy importante a la escuela que se va a retomar después muchísimas veces. Y vamos a ver cuáles son las obras que nos deja Juan Jacobo Rousseau. El libro del Emilio y el contrato social, que ya los hemos discutido,
estudian al hombre en la sociedad y la formación del hombre fuera de ella. Recuerden, hay una educación natural que se le debe de permitir al individuo, que es lo ideal, pero que bueno, el hombre, en la estructura social, la cultura, y ojo ahí con eso que dice Rousseau de la cultura, recuerden que todo lo que hace el hombre es cultura, que la cultura es la que pervierte este desarrollo natural del hombre, ¿no? Entonces dice, pues es la cultura, la estructura social lo que pervierte la educación natural del hombre y dice, bueno, en el supuesto de que nosotros pudiéramos generar esta educación a partir de los preceptos de la educación natural, entonces podríamos llegar al contrato social donde cada quien o donde cada uno da parte de su libertad en pro del bien común. Y al final, todos tenemos una libertad cívica que nos dirige hacia un mismo punto. ¿Cómo le hacemos para conciliar todos los intereses y para lograr transitar hacia el bien común gracias a un legislador que es el guía? Entonces, el contrato social habla justamente de eso. Para poder lograrlo, necesitamos una educación democrática, que es de lo que habla el Emilio, y Eloísa es un libro que se considera Eloísa del amor, habla de esta relación entre el hombre y la mujer, de las virtudes con las que cuenta la mujer, y aquí hace una referencia que lo resbala un poquito y dice, la mujer debe sujetar su conducta a dos reglas, la de la opinión pública y la del sentimiento interior. La razón servirá para regular su conducta en función de la opinión y la inteligencia o el sentimiento interior que va teniendo. La bronca aquí es que nada más menciona a la mujer y la importancia que debe de haber entre sus actos y la opinión pública. Si lo hubiera puesto de carácter general, digo, hubiera estado perfecto porque pues realmente esa es la concepción de la parte final de la competencia, cuando tu conducta se impacta en el contexto y esta resulta favorable o desfavorable, y es lo que te ayuda a construir esta parte de la autorregulación. Si lo hubiera dejado de carácter general, digo, lo hubiera, no existe, pero pues digamos que es una parte que se le puede discutir a Juan Jacobo Rousseau. No tenía que hablar nada más de la mujer, era necesario que incluyera a la mujer y al hombre y que tanto uno como el otro sujetaran su conducta no tanto a la opinión pública, sino al contexto. Pero bueno, como les digo, esta es una teoría social que se va mejorando y después en esto acaba la concepción de las competencias. Y ojo, el término competencias sale por ahí de 1960 con Noam Chomsky y dice que es esta conjunción de conceptos, habilidades y actitudes que son impactadas en un contexto, valoradas y vueltas a poner en revisión. Y al final, pues aquí estamos viendo mucha parte de esa teoría y de esa concepción que va a rebotar mucho tiempo después. ¿Cuáles son las contradicciones de la teoría? ¿Qué me voy a permitir aquí hacer? Los teóricos de la pedagogía los identifican como contradicciones. Yo creo que mejor dicho es complicaciones. Hay complicaciones a la teoría. La teoría tiene sus puntos en los que es más complicada. Una de las contradicciones es que se refieren que la conciliación efectiva, y me refiero a este pensamiento, esta conciliación efectiva entre el desarrollo natural, la educación natural, dice, será posible solo en la realidad de un devenir histórico, mediante la maduración de una más alta conciencia cívica y educativa. Ojo, si nosotros ponemos nuestra visión en
los países orientales, en los Países Bajos, en Finlandia, en Suecia, vamos a identificar que los niños tienen una conciencia cívica y educativa alta, que los niños entienden la importancia del cuidado del ambiente, que entienden la importancia del mantener limpio y ordenado su espacio, que identifican la importancia de la creatividad y sobre todo que son niños que integran e incluyen. Entonces, pues no estaba tan alejado. Aplicación sí tiene. Es cierto, el niño no puede vivir aislado, pero a partir de generar estructuras constructivistas eficientes en las que exista un facilitador que le vaya dando forma al desarrollo del aprendizaje, sí es algo que se puede lograr. Entonces, hay una contradicción en la teoría, no es como tal una contradicción, porque sí es cierto que no puede haber un alumno aislado, eso está en contra de los principios pedagógicos, pero sí es imposible, pero también hay que reconocer que el niño, a partir de estar en un ambiente en el cual únicamente se le otorgan las facilidades sin incidir en la opinión del niño o en el desarrollo del niño, se genera esta alta conciencia cívica y educativa. Ahora, ¿cómo le hacemos para desarrollar las personalidades individuales en un ambiente colectivo? Bueno, a partir de identificar cuáles son los intereses del niño, y esto se logra identificando el contexto. A partir de eso, sí podemos lograr esto que marca Rousseau en el contrato social. Hay un contrato social en la educación, ¿lo podemos ver nosotros en aplicación en la educación? Sí lo podemos ver. ¿Dónde? En un desarrollo por proyectos, muchachos, el facilitador o la persona que está desarrollando este aprendizaje por proyectos identifica, a partir de un análisis del contexto, cuáles son las problemáticas que son transversales con la realidad del alumno. A partir de eso, propone una serie de problemáticas a investigar y los alumnos escogen cuál es la que quieren investigar. A partir de ahí, el facilitador va guiando al niño en un proceso de investigación, propuesta y puesta en práctica, donde los mismos niños se van organizando a partir de identificar las características de cada quien y de valorar las habilidades de cada uno y lo que cada uno de ellos puede aportar para el proyecto. Un trabajo, una pedagogía en una metodología de proyectos bien organizada es la ilustración de lo que es el contrato social y lo que Rousseau reconoce como el guía o legislador. Rousseau estaba tan mal. No estaba tan mal. En su momento, sus ideas parecían fuera de toda realidad y incluso, como ustedes lo vieron en el video, para Voltaire, Rousseau fue un traidor al movimiento de la Ilustración. Pero al devenir del tiempo, nos damos cuenta que sus ideas no eran tan descabelladas y que al final sí hay una aplicación posible a su teoría pedagógica. Bien, muchachos, les voy a dejar únicamente en esta semana un foro, un pequeño
foro de discusión donde cada uno de ustedes va a ir escribiendo lo que consideran en un ejemplo práctico que Rousseau le deja a la pedagogía actual. A partir de lo que ustedes vieron en esta exposición, a partir de la reflexión que los invito a hacer, a partir de la reflexión ustedes me van a decir qué le deja Rousseau a la pedagogía actual. Les voy a abrir el foro para que ustedes comiencen a trabajar en él el día lunes y dejen su aporte y lo vayamos construyendo. Muchachos, sin más, les envío un saludo fraternal. Me despido deseando que su sábado sea fructífero, nutritivo y pues que tengan una semana llena de éxitos. Me despido. Mi nombre es David González Espinosa y soy el encargado de la teoría del módulo de teoría pedagógica. Muchísimas gracias. Bonito sábado a todos. Hasta luego.